Y aquel a quien admiraba, resulta que un día me llamó y me dijo, voy a asumir como ministro, ando buscando secretario de educación. Y yo le dije, ya, yo te ayudo a buscar. Me dijo, no, si no quiero que me ayude a buscar, quiero que seas tú. El gobierno está en su peor momento de aprobación. La pandemia no existía en ese momento. ¿A quién se quiere un gobierno que está cada día aparece más bajo en la encuesta? Nadie quiere apoyarnos. Y partimos. Soy el primer profesional de mi familia. Y claro, este sentimiento como decir, oye, si me dedico solamente a explotar las posibilidades que me dio esta universidad y no devuelvo nunca la mano, como que parte de mí no se completa. Pareciera ser que hace años atrás uno iba al sector público y trabajaba con sentido y con propósito. Y en el mundo privado uno trabajaba por las lucas. Pero hoy día el mundo privado también te exige mostrarle a la gente cuál es tu propósito. Yo creo que la gente siente como que si uno entra al mundo público y después moverse al mundo privado cuesta mucho. Y cuando yo lo tomé en una empresa que había pasado, creo como por 6 gerentes, lo que ellos creen es que con esto yo lo voy a despedir. Entonces, claro, el NIPRO van a ocupar el computador, porque ocupar el computador es firmar su sentencia. Antes de empezar, tómate un segundo para suscribirte y darle a la campanita para seguir apoyando contenido como este. Nos vemos en el capítulo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Lo que callan los líderes, donde escuchamos a diversos líderes hablar sobre sus experiencias, sus historias, sus porrazos, su aprendizaje y cómo construyeron lo que a nuestro juicio es lo más importante, sus equipos de alto desempeño. Hoy día estamos con Jorge Poblete, un tremendo invitado. Jorge es ingeniero civil eléctrico de la Universidad Católica. Hoy en día es CEO de Witex, una empresa scale-up chilena de telemetría orientada para el mundo del agro y la minería. Pero además Jorge tiene otras experiencias bien interesantes como ser profesor de la Universidad del Desarrollo, haber sido director de JUNAEF y además haber sido subsecretario de Educación entre el periodo más o menos de marzo del 2020 hasta más o menos marzo del 2022, que para los que saben un poco de la contingencia chilena fue un periodo muy duro y álgido para la educación en Chile debido a la pandemia y otros factores. Ahí Jorge nos va a contar un poco más. Así que bueno, Jorge, ¿cómo estáis? Bienvenido. Hola Nico, oye, un gusto y gracias por la invitación y bueno, un honor y una responsabilidad también poder transmitir lo que uno tenga de experiencia. En ningún caso uno se siente líder, así que agradezco la nominación, pero en general lo que uno hace en la vida es ir aprendiendo, como te decía, a porrazo, y esos porrazos dejan enseñanza y probablemente esa enseñanza bien capitalizada y transmitida permiten que uno en el tiempo vaya siendo capaz de formar equipos, pero no, agradecer la invitación y el espacio de conversa tan ameno y tan cercano. Cuéntanos un poquito más allá de lo que yo dije, tu historia, Jorge, que en el fondo tiene hoy en día está más en una faceta más como emprendedora tecnológica, pero tiene varias vueltas y no mencioné varias cosas. Entonces, cuéntanos un poquito tu historia. Bueno, voy a volver bien al inicio, porque yo creo que necesito conectar algunas cosas de mi vida para que entender un poco todas las cosas que me ha tocado hacer. Yo vengo de una familia de mucho esfuerzo, en donde me tocó enfrentar por primera vez en la historia familiar la asistencia a la universidad. Soy el primer profesional de mi familia. Y creo que eso es bien, va a conectar con muchas cosas que me tocó hacer después, porque de alguna manera quienes nos ha tocado ser el primer profesional de la historia familiar, hay una historia de esfuerzo familiar compleja detrás que implica que alguien llegue a la universidad, y eso al que llega automáticamente lo llena de orgullo, pero además es un sentido de responsabilidad con la familia, con la sociedad, con el país, etcétera. Por tanto, desde que llegué a la universidad, en mí siempre quedó la sensación de que tenía que aprovechar esa gran oportunidad, pero al mismo tiempo también tenía que hacer que otros pudieran aprovechar esa oportunidad. Y eso siempre ha estado en mi mente. Entonces, por un lado, entré a la Universidad Católica, estudié ingeniería, y posteriormente, cuando ya salí, para hacerlo corto, yo durante la universidad tuve varias experiencias sociales, pero cuando salí, obviamente como ingeniero, mi primera promoción fue a buscar pega en una empresa privada. Y en ese tiempo, yo el año 99, cuando estaba saliendo, al 2000, no existían las startups, no existía ese concepto, pero habían pymes tecnológicas, pymes que hacían, la pyme, que hacía tecnología. Y a mí me llamó la atención el mundo, entonces mi primera pega fue irme a incorporar a una pyme tecnológica de un chileno que está ¿Ya? desarrollando en el área de software, tecnología en el fondo para el manejo contable y tributario a través de software. Me interesó el tema, así que ahí entré. Obviamente, en el fondo, con el andar, como era una pyme, pero en ese tiempo era poco común, yo terminé transformado en gerente comercial de esa empresa a los 25 años, Mm. que en ese momento era como atípico, pero en realidad es lo que hoy día están viviendo todos los jóvenes cuando entran a una startup y son gerentes o VP o CEO, que hoy día es mucho más normal, pero en esa Claro. época era una cosa extraña. Y después de un tiempo, un año y medio en esa empresa, me volvió a aparecer esta vinculación, este sentimiento como de devolverle la mano al país, a la sociedad, a otras personas que tuvieron una oportunidad, y me invitaron a participar de un programa que se llamaba Jóvenes Servicios Chile para irme a trabajar a municipalidades de escasos recursos. Y me fui, renuncié a la pega, y me fui a trabajar a la municipalidad de Lumaco, Los Sauces, Purín y Traiquén, que están en la novena ¿Ya? región, y quienes conozcan un poquito la historia, en el año 2000 estaban en el epicentro del conflicto mapuche. Y yo renuncié y me Ya, fui. mira tú. Entonces,
Claro, me fui porque en ese tiempo estaba soltero, sin niños, y claro, este sentimiento como decía, oye, si me dedico solamente a explotar las posibilidades que me dio esta universidad y no devuelvo nunca la mano, como que parte de mí no se completa. Y yo dije, bueno, y si no lo hago ahora, más difícil va a ser hacerlo después. Así que renuncié y me fui. Y eso marcó también un poquito parte de la trayectoria. Después de eso me fui, después de un año y medio ahí en esa zona. De ahí el programa me seleccionó para ir a hacer una pasantía a Estados Unidos. Y cuando volví, había asumido Joaquín Lavín en la Municipalidad de Santiago como alcalde. Y él estaba buscando gente joven y me fui a trabajar a la Municipalidad de Santiago. Y continué en el mundo más bien público social. Cuento corto, estuve ahí con Joaquín Lavín a cargo de la coordinación de los proyectos sociales y posteriormente después llegó Raúl Alcaíno. Con Raúl Alcaíno estuve trabajando en materias más de administración, de recursos humanos y proyectos. Y después ya de un tiempo, yo entre medio me casé, tuve mi primer hijo, pues tuve mi segundo hijo, y ya el mundo municipal no me daba todas las lucas que necesitaba. Entonces hablé en ese momento con Raúl Alcaíno, le manifesté que quería buscar alguna opción, se portó un 7 Raúl Alcaíno, me dijo, Jorge, yo te apoyo, busquemos. Yo postulé a una empresa y hubo algunos amigos que me conocían en el mundo social, pero soy ingeniero. Uno de ellos trabajaba en Anglo American y me contactó en Anglo American para asumir como Ah, perfecto. la fundación Anglo American, que ese tiempo se estaba formando. Y ahí yo terminé como gerente de asuntos sociales de Anglo American. Trabajé 5 años en Anglo American. Posteriormente, después de esta experiencia en Anglo American, se produjo la llegada del presidente Piñera al gobierno, primer gobierno de derecha, Joaquín Lavín en la ministra de Educación, se produce el terremoto moviliza a Anglo American hace una donación a Chile para apoyar la reconstrucción y la reconstrucción se focalizó en las escuelas. Y yo como estaba agente de asuntos sociales, trabajé en el proyecto de reconstruir escuelas. Y me tocó mucha Mm. vinculación con el ministerio, retomé redes con Joaquín Lavín, con todo el equipo de ingenieros que se fue a trabajar con Joaquín Lavín y me pidieron irme nuevamente al ministerio. Fui a trabajar en el Ministerio de Educación y ahí fue cuando terminé como director nacional de JUNAEF. Y todo esto, de alguna manera, como te digo, inspirado en esta búsqueda de encontrar espacios donde, de alguna manera, también retribuir esta posibilidad que había tenido de gozar de buena educación, de estar en una buena universidad, de poder aspirar a otras cosas, retribuyéndola en proyectos sociales que pudieran generar un beneficio más allá de lo que era netamente la retribución personal. Después del ministerio, busqué una nueva Oye, Jorge, experiencia. para ir pinchando la historia, ¿cómo fue eso de ser como director nacional de Junaev? Porque Junaev a mí me tinca que es una cuestión gigante, en términos como de logística, lo que hace, una operación que es muy significativa en Chile. Sí, bueno, de partida, la Junaev es una institución histórica en Chile, yo creo que muy poco probablemente reconocida y valorada en términos de la magnitud que representa Junaev. Generalmente uno Sí. tiende a mirar mucho más otros servicios porque son más rimbombantes, porque son probablemente más reconocidos, no sé, tal vez con más sex appeal profesional. Pero la Junaev es una institución que administra más o menos hoy día unos 900 trabajadores en todo el país. Yo creo que es de las que maneja la red logística más grande del país, y administra los programas públicos de inversión o gasto público más grandes del Estado. Las organizaciones JUNAEP son las más grandes del Estado. El programa, por ejemplo, de alimentación escolar, que es el que le entrega alimentación a 1.800.000 estudiantes en todo el país, es el programa más grande licitado por el Estado, que de hecho se licita Mm. en ellos para no afectar toda la alimentación de una sola vez. Pero ya un tercio es una organización tremenda y es de las más grandes del país, junto con las de probablemente el Ministerio de Obras Públicas. Y administra una cantidad de recursos, tanto económicos como también materiales, que se distribuyen a los colegios de una magnitud impensada mucho. Por ejemplo, JUNAEP es uno de los principales compradores de computador en el país y eso lo sabe muy poca gente. Pero el Sí, retail, JUNAEP le compite al retail en términos de cantidad de computadores que compra. Brigio. Entonces es Bueno, una institución efectivamente el, muy grande, con procesos de sí. validación muy complejos, muy observados, y eso obviamente genera impacto público, pero al mismo tiempo también genera una serie de anomalías que son muy revisadas y constantemente con mucha observación por parte de Contraloría, la Fiscalía Económica, etcétera. Entonces es una institución compleja. De repente vamos a entrar más adelante en eso, pero ¿cómo ese contraste? Porque siempre está el típico tal vez prejuicio, simplificación, que en el fondo el sector privado es como más ágil y todo, tal vez especialmente en una startup, y el sector público es más lento, más burocrático, es más difícil hacer las cosas. Esa es como la imagen que se tiene. Tú que has vivido los dos mundos, ¿cómo lo veis? Mira, yo creo que los mundos tienen complejidades distintas, más que uno sea más complejo y el otro menos complejo, otro más ágil y otro menos ágil, ¿no? Yo creo que tienen
complejidades distintas. Y por tanto, yo creo que para poder hacer gestión, que es lo que realmente yo aporto, porque claro, mucha gente en el fondo cuando me ha visto en el fondo transitar por estos cargos, yo siendo más encima ingeniero civil eléctrico y no teniendo una vinculación formativa vinculada con la educación, me dice, oye, pero ¿qué hace un ingeniero metido en educación? Mi aporte tiene que ver más con la gestión, obviamente, y donde me he especializado y creo que tener algo de experiencia que puede servir. Y uno dice, bueno, entonces la gestión privada es la que te ayuda y te ha ayudado a que uno haga buena gestión pública. Sí, pero también no es automático. El mindset con que uno tiene que enfrentar la gestión pública para conseguir movilizar cosas en el mundo público requiere ciertas adaptaciones que no están en el mundo privado. Y a su vez, si uno lleva la experiencia pública a rajatabla en el mundo privado, también se choca con un muro, porque no es exactamente igual. Entonces, se puede hacer buena gestión en el mundo público y se puede hacer buena gestión en el mundo privado, pero son mindset un poquito distintos. Por ejemplo, en el aspecto legal hay una diferencia fundamental. Las instituciones públicas pueden hacer lo que la ley le mandata. En el mundo privado uno puede hacer todo lo que la ley no te impida. Y eso es una hace Mm, más simple, pero en el mundo privado hay mucha flexibilidad, porque significa efectivamente, mucho. bueno, aquí yo puedo, mientras no esté prohibido por la ley, yo lo puedo hacer todo. Puedo ampliar giros, puedo inventar diferentes tipos de productos, tipos de servicios, y bueno, y me muevo ágil. Claro, esa flexibilidad no está en el mundo público, porque en el mundo público los mandatos que rigen a las instituciones públicas están dados por ley. Y tú no te puedes Mm, como mover como gestor público a claro, inventar algo distinto para la jornada que no está mandatado por ley. claro. Pero eso no hace que existan espacios de flexibilidad y espacios de generación de valor en lo que sí hace la institución. Y ahí efectivamente de repente mucha burocracia y que requiere entender muy bien cómo son las palancas que motivan, que logran espacios de creación en ese ambiente para que la gente efectivamente logre ser más eficiente y Y efectivamente implementar con mayor valor aquello que la institución sí le está permitido hacer. Pero eso no es tan evidente. sí, eso te voy a preguntar, como, ¿cuáles creéis que son esas palancas? ¿Y cómo te manejáis? Claro, un ambiente donde de repente, porque en el fondo lo clásico, el management es como la zanahoria y el garrote, po, pero también se habla de que en el fondo, en el mundo público, de repente es más difícil desvincular a alguien. Tomar esas decisiones a veces es más difícil, como, valga la redundancia, más difícil es un poco sin pedirle permiso a nadie o uno pudiendo asumir las consecuencias más solo. ¿Cómo lográis cómo moverte en ese ambiente? Donde de repente es más difícil sacar a alguien, es más difícil hacer cosas rápido. ¿Cuáles son esas Sí, palancas? mira, yo te diría que algo que con el tiempo ha ido cambiando, pero que cuando yo partí trabajando en el mundo privado y público, parecieran ser que eran cosas que estaban en un lado y no estaban en el otro. Por ejemplo, el sentido de propósito. Pareciera ser que hace años atrás, yo partí trabajando el año 2000, 2005 en el mundo público. En ese momento, como que uno iba al sector público y trabajaba con sentido y con propósito. Y en el mundo privado uno trabajaba por las lucas. Hoy día, si tú te das cuenta con los nuevos movimientos, y por ejemplo, mi empresa participa hoy día en el movimiento B, hoy día la gente joven está buscando más sentido de propósito y cómo lo que la empresa busca conecta con tu propósito también personal. Entonces pareciera ser que el sentido de propósito ya se volvió algo exclusivo del mundo público. El mundo privado también necesita encontrar propósito y sentido de lo que hace y mostrar hoy día, bueno, cómo abordan también, por ejemplo, a los grandes desafíos de la humanidad. Entonces pareciera ser que con el tiempo, lo que antes era distintivo, ya no lo es tanto de un mundo y otro, se han mezclado. Cuanto hace años atrás, que alguien viera un funcionario público, viera un gestor público en donde juzgara su capacidad o su sentido de propósito, ya era algo que Claro. era como cuestionado, como, no, viene a hacer política, viene solamente a postularse por un cargo, viene a buscar tal cosa y no está interesado en el propósito de la institución. Ya eso Ya, eso es lo que le dolía, era en el fondo. una tranca, ¿cachai? Y eso Mm, era más difícil en el mundo público antes, sí, pero hoy día el mundo privado también te exige mostrarle a la gente cuál es tu propósito, cómo contribuye al mundo. Bueno, entonces se han ido acercando. Segundo, tú mencionaste la traba respecto a desvincular o no desvincular personal. Obviamente, hace 25 años atrás, el mundo laboral privado probablemente tenía ciertas flexibilidades que a lo mejor uno no encontraba en el mundo público, y el mundo público se veía como la antítesis de lo flexible, y uno no podía esperar a nadie. Yo creo que hoy día eso sí es cierto, y lamentablemente yo creo que muchas dificultades que vive el mundo público, lamentablemente está dada porque los muy buenos funcionarios quedan de alguna manera atrapados en su posibilidad de mostrar cuánto compromiso y valor generan por una enorme cantidad de funcionarios que realmente no están aportando valor y que están anclados porque son inamovibles en la práctica. mm, Eso hay que asumirlo como una realidad. Pero la verdad es que el mundo privado, con el tiempo, también ha ido incorporando tal vez ciertas inflexibilidades o lo que podríamos llamar ciertas razonabilidades de poder
decir, bueno, no se puede llegar a despedir a la gente cuando uno quiera. Y hay mucha legislación que en los últimos 25 años Un tema más legislativo, es verdad. alguien Sí. podría decir, oye, el mundo privado se ha vuelto más inflexible. Entonces, eso podría ser que los mundos se vayan acercando un poco y la verdad es que aquello que parecía muy distinto antes, hoy día se acerca un poco más. Y hay grandes ejemplos notables de muy buena gestión en el mundo público, que aún en el marco de inflexibilidad laboral, supuestamente, pero marcando muy buenos propósitos y motivando a la gente, logran cambios radicales. Solamente mencionar un ejemplo, pero el servicio de impuesto interno, cuando estaba Echeverry en el primer periodo, cuando Echeverry asumió el servicio de impuesto interno, era un servicio que tenía dificultades para enfrentar todo el desafío digital que venía, era un servicio retrógrado, y en el mismo ambiente que otro servicio logró movilizar una cuestión que hoy día tiene buena gestión. ¿Vale? Entonces, Mm, ahora, reitero, para poder lograr eso, en el mundo público uno no puede llegar a rajatabla a implementar lo que uno siente que aprendió en el sector privado. En el privado te entrega herramientas, pero que son complementarias a los desafíos propios de ser gestión pública. mm, Y en la gestión pública hay un tema que no hay que desconocer, que está el tema político, por un lado, que está tanto en los designios de la institución, o sea, cuando uno tiene que lidiar con el Senado, con los diputados, con el tono político, pero además hay política dentro de la institución. La gente tiene su corazón también, ¿verdad? Y vive con una cosa y sí. otra, y eso hace que muchas veces se dificulte el encontrar nortes comunes que movilicen la institución porque se quedan atrapadas en el sesgo político tanto externo Mm. como también interno. Y eso muchas veces, si uno no logra el consenso adecuado, pueden trabar totalmente un proceso de gestión, de buena gestión pública. Sí, te cacho. Y muy interesante eso que mencionáis del propósito. Me hace sentido. Yo trabajé como psicólogo clínico en el COSAM de Estación Central, en la unidad de adultos, y efectivamente pasaba eso, ¿no es cierto? Como que el propósito era el principal driver de tratar como de ayudar a los pacientes, ¿no es cierto? Generar ese impacto positivo en la comunidad y era el principal driver. Ahora, también pasaba que habían hartas trabas, como para hacer innovación y cosas así, en el fondo. Pero Claro, sí, te por cacho lo ejemplo, que la, hablas. la innovación, por ejemplo, es un aspecto que muchas veces cuesta harto, porque el ser innovador en el mundo público muchas veces ya desafía aún más hasta los designios legales que imperan sobre la institución. Entonces, el desafío de innovación es mucho más complejo, porque Totalmente. podría llevarte a tener que convencer hasta el establishment político. Yo creo que, pues, en mi caso, por ejemplo, a mí no me tocó, pero uno podría decir que yo creo que la Junaev ahora debería dejar de hacer esto y dedicarse a hacer esto otro, y a lo mejor eso ni siquiera tiene cabida legal, porque no está en el mandato legal. Y para impulsar ese proceso de innovación, eso hubiera implicado una modificación legal. O sea, es mucho más top-down la posibilidad de innovación. Tiene que haber mucha voluntad política, Sí, creo yo. para innovación Mm, real, disruptiva, que en el mundo mm. privado sí efectivamente es más flexible porque, no sé, pues, a Apple nadie le prohibió crear el iPhone. Lo quisieron crear y se creó y si estaban todos de acuerdo se hacía. Y si habían inversores destinados para eso, bueno, se hacía y punto. Si, en el caso, por ejemplo, de instituciones que ejecutan cosas, pero si la Junta hubiera querido crear un programa distinto para poder abordar una problemática de otro modo, con una creación nueva, si no está en el mandato legal, alguien hubiera dicho, oye, ¿sabes que eso no se puede hacer? ¿Pero qué? Porque no está legalmente registrado, pero es que lo quiero hacer. Ah, entonces hay que conseguirse la modificación legal, pues se podría hacer. Y eso ya lo complejiza, Claro, te pone una barrera de resistencia brutal. claro. Oye, y después de que saliste de Junaed, ¿cuánto tiempo estuviste ahí y qué vino después? Bueno, después de una vez quería reconectarme con el desafío más de gestión en el mundo privado y dije, bueno, en el mundo privado quiero desafiarme con otras cosas y quiero estar al mando de una empresa para que la empresa sentirme como que realmente estoy conectando ahora con las necesidades propias del mundo privado, que también esa ha sido una gran diferencia. En el mundo público los recursos están asignados por presupuesto y te llegan. Cuanto yo no tenía que estar vendiendo la Junaev o vendiendo los servicios Mm, Junaev para que los colegios me compraran. Los presupuestos se asignan, a mí me llega un recurso y yo tengo que ser muy eficiente en entregar aquello a lo cual estoy comprometido. Pero yo no vendía Junaev. En cambio, en el mundo privado, para poder movilizar algo, tú tienes que venderlo. Y tienes que convencer a un mm, otro que lo que tú estás ofreciendo es muy bueno y por lo tanto que merecer recursos. Quería conectar más con eso, así que me fui a trabajar en una empresa privada que se llama Legrand Chic, que entrega servicios de minería, que pertenece al grupo Reciter, en donde los dueños dijeron, bueno, yo creo que Jorge podría hacer un aporte en el fondo en tratar de buscarle una reconversión al modelo de negocio y reimpulsar este negocio. Así que a ese ujú. desafío me embarqué después de salir de Junaev, que además conectaba con algunas cosas que me interesaban. El negocio era principalmente en el norte, queríamos focalizar la minería, implicaba trabajar en regiones. También tenía un sentido como quería conectarme con qué significaba hacer negocios desde regiones.
impulsar un negocio Ya. no en Santiago, sino que desde regiones. Así que estuvo bien entretenido el desafío, muy conectado con las realidades operativas del norte, que significaba trabajar en el fondo en Antofagasta, en Iquique, qué significaba reconvertir un modelo de negocio, qué significaba, por ejemplo, comenzar a aplicar tecnología en empresas donde tu gran masa operativa no tiene una vinculación rutinaria con la tecnología. Mm. Claro, uno está acostumbrado a aplicar tecnología y juntarse con 5 ingenieros más, y todos los ingenieros hablamos igual y entendemos lo mismo. Acá era aplicar tecnología a plantas industriales, de lavado industrial, en donde llevaba mucho tiempo funcionando de un cierto modo más bien manual y mecánico, y yo quería aplicarle tecnología a todo el proceso, pero los operarios son gente que llevaba 10 años trabajando en la empresa y que trabajaba de un cierto modo que ya estaban acostumbrados. Y, no todo, y ninguno de ellos era ingeniero de partida. Algunos con grados de calificación muy baja, pero que eran finalmente los que iban a tener que operar en la maquinita, apretar el botón, conectar su computador, ocupar un tablet. Y dice, bueno, ¿cómo se logra esto en un mundo en el cual tampoco es real pensar que voy a sacar a todo el mundo y reconvertirlos por puro ingenieros, porque no, si no funciona el mundo? ¿Y cómo llegaste de haber sido director de la JUNAEV, que es una cosa, claro, full educacional, a en el fondo como gerente general de esta otra empresa? ¿Cómo hiciste ese movimiento? ¿Cómo vendiste eso también? Yo pensando como desde la perspectiva como de un candidato, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que lo primero es el convencimiento de uno si quiere hacer eso o no quiere hacer eso, ¿no? Mm. Porque, claro, podría haber seguido cualquier otra trayectoria. Entonces, primero está la inquietud personal de decir, ¿sabes qué? No, que yo quiero eso. Y después de tener eso, yo dije, bueno, yo no tenía una experiencia en gerencias generales, en gerencias comerciales que me avalara frente a un tercero y dijera, mira, sé que yo llevo 5 Sí, años po. o 10 años siendo gerente comercial de empresas industriales o gerente general de tal empresa, entonces yo ahora lo que aprendí estos últimos 10 años lo quiero hacer acá, o que hubiera seguido una trayectoria compartida en un mundo más industrial. Entonces lo que ocurrió es que en ese tiempo yo leí algunos papers vinculados con como los gerentes turnaround, que le llamaban, lo leí en algunos papers, que eran gerentes que básicamente se dedicaban a buscar modelos de negocio que estaban muy poco explotados, en industrias que estaban más bien A ya mitad y ancladas, un modo de operar bastante poco rentable, pero que tenía ciertos activos que bien explotados y con un nuevo modelo de negocio permitirían sacarle más rentabilidad. Pero eso implicaba procesos de cambio bien profundo porque había que reconvertir lo que la empresa llevaba 10, 15, 20, 30 años haciendo y reconvertirlo. mm. Y esa Que idea había sido algo exitoso antes, más encima, eh, entonces no es fácil de sacar. no es fácil. Entonces, esa idea me gustó. Y yo dije, yo creo que estando en Junaef me tocó lidiar con problemas complejos, con problemas grandes, tuve que reconvertir ciertos procesos, tuve que aplicar tecnología en algunas cosas. Yo creo que mi experiencia le gustaría a alguien y que podría a lo mejor encontrar valor en ella y decir, ¿sabes qué? Sí, yo creo que lo puedo hacer, pues. Entonces, con esa idea y con esa experiencia, fui a hablar con gente que conocía, a decirles, miren, yo creo que puedo hacer esto. Si ustedes tienen algún lugar donde creen que yo puedo aportar, me gustaría tener la oportunidad de poder demostrar que sí puedo hacerlo. Y fue así como llegué a Le Grand Chic y al grupo Reciter. Ahora, ¿cómo se dan esas posibilidades que de hecho, mucha gente joven que me ha visto que ha estado trabajando en el mundo público y en el mundo privado, yo creo que la gente siente como que si uno entra al mundo público y después moverse al mundo privado cuesta mucho, y si está en el mundo privado después, o saltáis al mundo público una vez y después ya no te podías estar moviendo. Yo creo que son esas cosas como experiencias de vida que te van conectando. Yo siempre he sido un cliente, una vez vi un pitch de Steve Jobs, Ujú, el Connecting the Dots, no sé si tú lo has escuchado. ujú. Sí, que es Que para atrás en el fondo. claro, que un pitch, un speech que él da para graduados de la universidad, y cuenta un poco él cómo fue haciendo diversas cosas que en su momento no tenía idea cómo iba a conectar, pero en algún momento mágico ¡puf! Se producen las conexiones. Y cuando se producen las Mm. conexiones, explota. Y entonces él, por ejemplo, contaba cómo fue a la universidad en que él era adoptado, lo mandaron a la universidad no terminó, pero fue a algunos cursos. Y realmente le gustaba la caligrafía y fue curso de caligrafía, ortografía y le gustaban las letras bonitas. Y con los tiempos después se dio cuenta que esa cosa que aprendió le servía para hacer buena llamativa al Apple con su caligrafía. Bueno, en mi vida ocurrió algo así, ¿no? Me he tocado moverme por hartos mundos, estaba conectado con hartas realidades. Coincidió que Raúl Alcaíno, que había sido alcalde de Santiago, que me conoció trabajando en la Universidad de Santiago, es también empresario. Y él tiene un socio que es Álvaro Fischer, que son los dueños de Reciter. Entonces, cuando Ah, fui yo a hablar verdad, con sí, Álvaro creo Fischer, que me dijo, yo ya, tengo un socio que pues. es Raúl Alcaíno, y me yo conozco a Raúl Alcaíno. Entonces, son esas conexiones que se van dando. Y llegué a Álvaro Fischer, mira la vuelta a la vida. Llegué a Álvaro Fischer porque yo cuando fui inicialmente, estaba en este programa que se llama Jóvenes de Chile, y fui al sur, después me mandaron una pasantía. Y en esa pasantía
en Estados Unidos estuve en el Mercator Center, que es un Ujú, instituto de políticas públicas que pertenece a la George Mason University. Y en esa ujú, universidad trabajaba Bernard Smith. Bernard Smith que ya, estaba liderando un proyecto de temas eléctricos. Y yo soy eléctrico, entonces me gustó. Entonces fui a su lecture. Y como era latino, él como se interesó y conversamos mucho. Bueno, él en una comida me comenta que tiene un amigo en Chile. Y ese amigo era Álvaro Fischer. Y cuando yo ya, me vine a Chile, me vine a hablar con el amigo de Bernard Smith. Y así llegué a Álvaro Fischer. Y ese mm. Bernard Smith resultó ser el ganador del premio Nobel el año, creo, 2002. Y ese amigo que tenía en Chile es el socio de Robert Keyno. Entonces, Mm. ahora, ¿por qué hacen esas cosas? Por eso yo lo conecto con el speech de Steve Jobs. No fue algo planeado ni buscado. Son esas conexiones que se van dando y los mundos van conectando. Esta empresa más o menos, porque tú me decías, era el grupo Resistor, pero ellos específicamente, ¿qué hacían? Ya, la historia de Legrand Chic además es muy divertida, porque Legrand Chic es una lavandería como hoy día como Prontomatic, pero Legrand Chic era una lavandería de caballeros, por eso se llama Legrand Chic. Legrand Chic es la gran Ah, excelencia. Y una ya. lavandería que entró a través de una familia suiza a Chile, pero es, para que tú sepas, la segunda empresa más antigua en Chile. O sea, creo que la número 1 es Falabella, y la número 2 es Legrand Chic. La segunda empresa más antigua de Chile, Legrand Sí, Chic. sí, segunda, tercera Ya. empresa más antigua de Chile. Esto fue creada en 1900, no recuerdo, 1910, 1900, por ahí, entre el 1900 y 1910 se creó Legrand Chic. Y esta empresa pasó por diferentes manos, etcétera, hasta que un día llega a las manos de Raúl Alcaíno y Alfredo Fischer. Esto mucho antes de que yo pensara yo ni siquiera en conocer a Alfredo Fischer y Raúl Alcaíno. Y ellos compran Legrand Chic, ¿no? Y compran este Legrand Chic que era una lavandería. Bueno, con el tiempo llegaron nuevas competencias, y la Legrand Chic pasó por muchos años que le fue mal, le iba mal. Entonces, en esta idea de buscarle una salida al modelo de negocio, dijeron, bueno, esta lavandería no puede seguir siendo la lavandería que es, tiene que ser otra cosa. Y el grupo Reciter está focalizado en más bien en economía circular, Sí, pues cosas de residuos, sé yo, ese tipo de claro, cosas, al lo que principio entiendo. Resiner hacía cosas de residuo. Yo con el tiempo también fue reconvertido su modelo de negocio y hoy día lo que hace más bien es economía circular, que es reconvertir pasivos ambientales en activos ambientales. Y Legrand Chic estaba dentro del paquete y dijeron, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y eso Resiner lo hace principalmente con el mundo minero. Entonces, cuando yo llegué, la propuesta fue, bueno, ¿por qué no hacemos algo con el mundo minero? ¿Por qué esto que sabemos hacer no lo hacemos con el mundo minero? Y de ahí se transformó más bien en una lavandería industrial, en donde, no sé si tú sabes, por norma, la ropa de los mineros, que están constantemente Con eh, metálicos, así debe ser. Como... conectada con el fondo, claro, con polvo, metal, etcétera, esa ropa no se puede llevar y lavar en cualquier parte, Mm, porque puede tener gente contaminante. Entonces, esa ropa hay que lavarla industrialmente y hay que saber tratarla, porque si no, además, esa ropa lavada, esos residuos, si se van al alcantarillado, contaminan todo. Entonces hay que tener planta de tratamientos para tratar esos residuos. Entonces dijimos, bueno, aquí somos una lavandería industrial. Y así se instaló Legrand Chic en Antofagasta. Después se expandió ya, a Iquique. Y como ya. esta cuestión es masiva, dijimos, bueno, pero esta cuestión ya no es retail, no es que una persona, No, me da risa como la marca versus lo que terminó siendo, en el sí, fondo, porque para claro, caballero no sé qué, a uniformes de minero. exactamente. Entonces que esto ya no es el retail donde llega una persona al mesón a dejar su terno para que ay, yo lo Mm, identifico a un ritmo también como, no, esta cuestión es masiva. Te llegan, de repente, camiones. lavado de ropa era en Perú para 5.000 trabajadores en una operación minera, 11.000, ¿no? Quebrada Blanca, QV2 cuando partió tenía 12.000 trabajadores. Entonces la masividad obviamente hacía que, chuta, esta cuestión ya no se puede administrar uno a uno, entonces hay que meterle tecnología. Y ahí comenzó también todo el proceso de conversión tecnológica, de decir, bueno, ¿cómo se identifica la prenda? ¿Qué tag se le puede poner? ¿Cómo eso puede ser leído automáticamente en los pórticos? Después, ¿cómo esa información puede ser automáticamente administrada por la gente que después ejecuta el proceso de lavado? Y cómo las máquinas pesan automáticamente y esa información queda guardada. Y después, cómo esa ropa que es lavada después es seleccionada en forma casi automática para poder separar cada ropa, cada prenda de cada trabajador cuando lavaste una cuestión masiva. Entonces había mucha tecnología logística en el lavado. Así que ahí fue todo un proceso de reconversión del modelo de negocio y el modelo operativo para lograr hacer un negocio rentable, pero de otra forma. Ya no era la lavandería de barrio que recibía la ropa de la gente que va a dejar su ropa en la tintorería, sino que era masivamente ropa de lavado industrial de trabajadores que están, como te digo, muchas veces sujetos a condiciones de dureza climática y mineralógica compleja y que eso requiere que la ropa se lave en un lugar industrializado que sabe tratar esos residuos. Y cuando te fuiste de ahí, cuál era la imagen final de Legrand Chic cuando saliste de ahí? Mira, yo quedé bien contento por varias razones con Legrand Chic. Mira, una, esta empresa vivió varias complejidades
en su administración durante el periodo que estuvo reconvirtiéndose. Como cualquier modelo de negocio que está y le empieza a ir mal, la gente se empieza a frustrar y hay rivalidad y comienzan los problemas sindicales y comienzan las relaciones de los gerentes. Entonces, cuando yo lo tomé, en una empresa que había pasado, creo, como por 6 gerentes, entonces había un clima complejo, ¿ah? O Tenso. sea, una empresa que no encontraba su norte, con relaciones sindicales muy enredadas. Obviamente, un gerente con alta relación también lleva que los equipos también se friccionan, se rompen. Yo creo que esta es una empresa que era compleja. ¿Cómo me fui yo? Logramos armar un equipo. De partida, logramos reorientar el modelo de negocio y eso requiere también mucha sintonía con los dueños, que en este caso en el fondo eran Raúl Alcaíno y Álvaro Pitcher. Yo creo que ahí el proceso de visión estratégica conjunta, el trabajar por un propósito común, el tener ideas Te también, respaldaron. claro, sentirte respaldado e involucrado, porque no era no solo un directorio como que dijera, no, o sea, que tú arréglatela y resuelve esta cuestión. Yo sentí involucramiento, participación, o sea, estábamos juntos construyendo un nuevo leadership. Eso llevó efectivamente a que, obviamente, hubo que solucionar muchos problemas de roce con el sindicato y con los trabajadores, pero el estado en que me fui, yo creo una cosa que me dejó muy contento es que me fui a una compañía donde los trabajadores de Leranchic se sentían orgullosos de estar en Leranchic. Mis Mm. viejitas, como le decía yo, porque eran mayoritariamente mujeres, eran personas de las cuales sentía cariño, honesto. Me tocó, sobre Mm. todo porque yo después, como siendo subsecretario de Educación, me tocó ir al norte y la gente a veces me veía y me mandaba mensajes cariñosos, me lo encontré una vez caminando en la calle. Entonces, eso para mí fue una alegría enorme, porque cuando yo llegué, me da lata decirlo que en la entrevista, pero el sindicato me trató con fuertes improperios. Eh, no fue cariñoso. El sindicato cuando llegué, y llegué a Antofagasta, me trató con fuertes improperios. Mm. Y después de 4 años, irte a un nuevo desafío, pero que la gente te despida, que sea cariñosa, que haya otro trato, también fue muy, muy motivante para mí. Pero también, como es negocio, lo relevante también es que la compañía logró penetrar en un área, en una industria nueva, y con nuevas ideas de negocio, y nos fuimos, cuando yo me fui, las ventas mensuales habían aumentado más o menos como un 50%. Habíamos conseguido todas las metas los últimos 2 años, abrimos una nueva planta en Iquique, conseguimos nuevos clientes en otra zona, y eso llevó obviamente a que el equipo de gestión que fue liderando esto, se formó un equipo que nada, porque logró impulsar el cambio, que logró enfrentar el desafío, con obviamente con los aspectos duros que tuvo, porque no todo el tiempo fue color de rosa. ¿Cuáles fueron los em, mayores desafíos ahí para hacer un turnaround? Pensando en a alguien ver, que tiene que afrontar ese desafío. Para mí es de las cosas que más me interesan del liderazgo, el cómo hacer un turnaround, porque implica mucho liderazgo, valga la redundancia, como que es muy sí, mira, yo liderazgo diría que dependiente hacerlo bien. si lo hubiera esquematizar en como en 3 grandes ámbitos de acción. Una, y yo creo que no es menor este tema, ¿cachai? Cuando uno, tal como en el mundo público, uno necesita en el fondo a los legisladores en algún instante, como respaldo para poder viabilizar un proyecto, cuando está sumando uno como gerente general de una compañía, necesita el respaldo del directorio, de los dueños. Si no hay una visión compartida, un propósito común, un involucramiento por parte de los dueños, uno no puede estar batallando solo, ¿cachai? Sí, Yo en ese sentido creo que totalmente. un ejercicio de liderazgo importante es convencer, entusiasmar, involucrar a quienes forman parte de importantes las decisiones que se toman en la compañía y que son los que te respaldan. Por ejemplo, cuando quisimos convocar un equipo de liderazgo de mayor peso y la compañía no tenía resultados, tú dices, bueno, ¿de dónde sale la caja? Po? Si alguien tiene que financiar esto. Es como si en el mundo público incrementaran el presupuesto. Bueno, alguien tiene que creer en esa cuestión. Entonces, yo creo que eso fue importante. Lo segundo es, efectivamente, ser capaz de convocar equipos de liderazgo que te van a acompañar, que tienen la misma sintonía, que compartan tu mismo estilo, que tengan un norte común, que se entusiasmen con el proyecto, porque solo uno no logra las cosas, ¿no? El tercero, yo creo que también fue importante, es que si bien el proceso de negocio y la tecnología era importantísima para poder viabilizar el negocio, creo que hay que colocar a las personas en el centro. Suena como un cliché, pero si nosotros no lográbamos lograr que las personas se entusiasmaran y le encontraran sentido al por qué hacer las cosas de un modo distinto ahora, y que eso nos iba a beneficiar a todos, creo que el proceso tecnológico se hubiera trancado y hubiera sido imposible. Porque ¿Cómo convencí a esas operarias que llevan 10 años haciendo la misma cuestión, que en su minuto tal vez les fue bien, de que hay que cambiar las cosas? mira, aquí creo que no hay una receta, no me atrevería a dar una receta, pero en mi caso, yo creo que hay ciertas cosas que en general trato de hacer. Una, yo creo que las personas, en la medida que tengan, que a mí también me resulta hacia mí, ¿cachai? Si un operario se siente vinculado con uno y que en realidad lo que a él le importa, a ti también te importa, creo que esa persona recibe tus consejos, guía,
exigencia de un modo distinto. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo me fui a trabajar con las viejitas. Entonces, en vez de decirle tienen que cambiar tecnológicamente, yo dije, a ver, ¿cuáles son las áreas críticas? Área de recepción de ropa. Ok, yo voy a trabajar con las viejitas como trabajan hoy día, para saber qué tan difícil es la otra, y para saber qué les duele, y para saber qué tan complejo es colocar un computador en esta zona y que ocupen un tablet. Y quiero estar con ellas ¿Cuánto rato dando como el estuviste ahí? doble. ¿Ah? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a eso? ¿Cuánto tiempo le dedicaste a eso? Al principio, casi que fue una metodología de trabajo. Yo diría que cada cierto tiempo yo me iba a hacer turnos con ellas. A la línea hacer un turno completo. Un turno. El gerente llegaba y se ponía a trabajar y yo me ponía a hacer turno como si fuera un trabajador nuevo. Entonces, si había una líder, la líder me instruía a mí, me capacitaba. Yo no iba como el jefe a dar instrucciones, yo iba a operar como un operario más. Y lo que le pedí también a la gente que iba a trabajar conmigo es, compadre, tenemos que ir a trabajar con las viejitas. Y todos teníamos que hacer un turno. Y claro, y eso te va, por un lado, acercando más a los problemas inmediatos que a ellos les impiden ocupar tecnología, desde tengo miedo hasta, oiga, la noche, por ejemplo, yo trabajaba turno largo, me decían en la noche, oiga, pero ustedes después cuando tengan todo esto implementado nos van a despedir a todos, ¿no es cierto? ¿Cachai? O sea, todas esas cosas ocurren durante todo un turno de trabajo que ellos lo comentan y si tú no estás ahí no lo escucháis. Jamás, po. Entonces, y si tú conectáis con eso, te das cuenta, pensar que en realidad lo que ellos creen que con esto yo los voy a despedir, po. Entonces, claro, el NIPRO van a ocupar el computador, po, porque ocupar el computador es firmar su sentencia. Lo que pasa un poquito con la IA hoy en día, es la misma paradoja. Entonces, pero si probablemente le explico, y no le explico desde la altura, sino que logro que ellos me crean lo que le explico, a lo mejor van a ocupar el computador, po. Y yo lo voy a tener que hacer entender que no es para despedirlo, sino que es para aumentar la cantidad de lavados. Y vamos a seguir lo mismo, claro que no va a aumentar la dotación, pero no es para despedirlo a él, es para que podamos hacer más y mejor, ¿cachai? Para que se sienten menos, para que tengan menos problema en el registro, para que tengan que trabajar menos horas. Y cuando uno logra esa conexión, se van abriendo mundos especiales, pero para eso tienen que estar, ¿cachai? Es un Eh, trabajo duro, ¿no? No tiene vida fácil eso, realmente hay que hacerlo. no tiene vida No es fácil, atajo. pero tiene un norte, yo creo que más esperanzador que llegar y implementar, porque Mm. si no te pegáis un caso enorme. Ahora, claro, probablemente hay que decir, si sabes que Jorge lo hace, que claro, tu planta tenía 100 trabajadores, no 1000. Entonces, cuando son 1000, claro, probablemente cuando hay que ocupar, para que eso lo a 1000, probablemente se requieren otras técnicas, pero hay que buscar formas de vinculación, ¿cachai? Se Si acaba. no está la vinculación, creo yo que el proceso cuesta mucho, ¿no? Yo en mi caso ocupaba eso, también mucha formación y capacitación, una manera de demostrarles que este tema era con ellos y no contra ellos, era, no quiero que la tecnología la reemplace a ustedes, quiero que la tecnología los ayude a ustedes. Pero la única manera de demostrarles realmente que eso era así era, ocupa tú eso, ¿cachai? No es que lo va a venir a ocupar un otro, lo tienes que ocupar tú, a ti te va a servir. Y yo creo que era un proceso más o menos complejo, ¿cachai? Porque no estamos hablando de ingenieros en que en vez de programar un lenguaje tienen que programar en otro. Estamos hablando de No, operarios claro. cualificados que en su vida habían ocupado un computador o que con suerte ocupaban un celular, a que ahora tienen que funcionar todo con tecnología. Esa era la realidad. Oye, ya, y ahí después estabas demasiado cómodo y feliz, así que te tuviste que ir de subsecretario de Educación en el momento más fácil. Sí, no sé si está, llamámoslo como cómodo, pero hubo un llamado al orden para decir, oye, hay que seguir sirviendo. Oye, Jorge, ya, ¿y qué te llamó? ¿Quién te llamó ahí? ¿Te llamó Piñera? Bueno, ¿Quién te llamó? ¿O obviamente cuando se Figueroa? produce el gobierno número 2 de Piñera y uno Sí, ya ha pues. trabajado en el gobierno 1, son varios los llamados que llegan. Yo al principio no quería, porque en realidad estaba, como te conté, bien contento con la relación que tenía también con Raúl y Álvaro, bien contento del proyecto y estaba entusiasmado haciendo esta cuestión. Pero después de Marcela Cubillo, que fue ministra de Educación, Sí, primero estuvo Gerardo Varela, después Marcela Cubillo, cuando Marcela Cubillo sale, asume Raúl Figueroa. sí, Y con Raúl Figueroa nos conocíamos desde la universidad, nos habíamos conocido casi saliendo de la universidad a través de la FEUC. Después nos tocó trabajar en el gobierno número 1. Es una persona a la cual yo admiro y respeto un montón. Y cuando él quiso irse además a trabajar en el segundo gobierno, mayor admiración le tenía, ¿cachai? Porque una cosa es hacer el servicio militar una vez, otra cosa es hacerlo 2 veces y mm, en forma voluntaria. Si quieres construir equipos de alto desempeño como los invitados de este podcast, lo primero es poder reclutar y seleccionar a las personas adecuadas. Si necesitas apoyo con esto, te recomiendo StarHand, el auspiciador oficial de este podcast. En StarHand se enfocan en construir equipos de alto desempeño que transforman las empresas de sus clientes. Te dejo el link en la descripción. Y a quien admiraba, resulta que un día me llamó y me dijo, voy a asumir como ministro
ando buscando el secretario de Educación. Y yo le dije, ya, yo te ayudo a buscar. Me dijo, no, si no quiero que me ayude a buscar, quiero que seas tú. Y claro, cuando te llama alguien cercano, al que admirás y todo el tema, te mueve el piso. Entonces, Mm. yo por lealtad y por admiración le dije, ya, me comprometo a pensarlo, pero es que es muy difícil. Entonces lo hablé con y mi señora se espantó y me dijo, estáis loco, imposible. Aparte, o Eh, sea, acaban de echar al Cubillo, ya era evidente que estaba pésimo el ambiente. no, y olvídate, el gobierno está en su peor momento de aprobación. Entonces cuando le comenté me dijeron, pero ¿cómo? Si uno, ¿cómo nos vamos a meter a usted? Que va encima es incierta, capaz que no te echen a los 5 meses. La pandemia no existía en ese momento, o sea, no, ni siquiera existía el factor No, pandemia. Estamos hablando en el fondo que esto fue en enero el llamado. En enero en Chile estábamos, piensa tú que el 8 de marzo ese año hubo una marcha multitudinaria de las mujeres, y no, ahí yo con me la acuerdo pandemia. perfecto que haber visto las noticias en diciembre del 19, viendo la noticia, hay un virus en China, y yo como, Sí, ya, eh, estas cosas que pasan, claro, como que cosas que pasan en pasan a otro otro lado. mundo, claro, Nosotros sí. nada. Entonces, cuando Raúl me llamó, ya era el tema era complejo porque la complejidad política que se vivía, pero por octubre y todo el tema. Pero la pandemia no existía. Pero igual era, todo el mundo encontraba que era una locura. Nada, así que fue un fin de semana de reflexión. De ahí me tocó hablar con Raúl Alcaíno, con Álvaro Fischer, contarle un poco el tema, lo que está pasando. Y nada, pues, finalmente me fui, porque también mi señora me dijo, bueno, hagámoslo. También ahí debo destacar también Raúl y Álvaro me abrieron las puertas, se portaron un 7. Ellos también tienen un corazón bastante privado y bastante público. Raúl fue alcalde, Álvaro Fischer fue presidente de la historia de Fundación Chile. Son personas que también de alguna manera yo creo que empatizan un poquito con esta sensación de querer aportar. Decidieron respaldarme y apoyarme y me dijeron, bueno, si tú estás dispuesto a irte, hay que ayudar en los momentos que nadie quiera ayudar. Entonces, pienso que ese era el momento en que después de octubre, con un gobierno a la baja, así como que gente que quisiera irse a trabajar al gobierno, No, pues no honestamente no había abundaba mucha. Po. probablemente. ¿A quién se quiere un gobierno que está cada día aparece más bajo en la encuesta, que está cuestionado, que después de octubre con todos los problemas? Y dije, no, pues yo quiero, de nuevo, conectado en el sentido como de aportar en los momentos que hay que aportar. Yo dije, si Raúl piensa que yo puedo aportar, ¿quién soy yo para negarle el apoyo? Si el gallo está perrando, nada, quiere apoyarnos. Y partimos. Pero como digo, yo igual estaba muy entusiasmado y tranquilo y contento trabajando con el grupo Recitel, con Raúl y Álvaro. O sea, para mí igual, debo reconocer que igual me costó. Y Sí, cuando llegó la pandemia, que chuta, esta cuestión viene con tutti. Va a ser difícil. claro. Pero qué, yo creo que si uno no está dispuesto como a entregarse por las cosas en las cuales uno cree, yo creo que es difícil también establecer alguna postura de liderazgo. Si, mira, yo leí, como digo, yo quiero partir diciendo esto que en ningún caso yo me creo ni líder ni nada, así que, como digo, reitero el agradecimiento a la invitación, pero creo que soy un aprendiz todavía del tema, ¿cachai? Todavía queda mucho por aprender, ¿cachai? Pero yo un tiempo estuve participando con Juan Carlos Eichholz de un curso. Juan Carlos Eichholz fue el primero que trajo unos cursos específicos de liderazgo, basado en los libros que ha escrito Ronald Heifetz. Sí, sí, Partió en la perfecto. Finisterra haciendo unos cursos de liderazgo. Juan Carlos Eichholz trajo este modelo a Chile y a mí me tocó estar de los primeros que participó en ese curso. ¿Vale? Y me marcó mucho Mm. todo lo que aprendí y leí en ese curso. Y ese curso está muy basado, como te digo, en los libros que ha escrito Ronald Heifetz, que tiene un libro que se llama muy bueno, que encontré muy buenísimo, se llama Liderazgo sin respuestas fáciles. Y ahí te conecta con todo un estado del arte del liderazgo que es distinto a la técnica del liderazgo, como que ser motivador, hablar bien, ser encantador. No, esto era como, no, entendamos el liderazgo como una figura más compleja, es el ejercicio del liderazgo. Es decir, cómo yo movilizo una sociedad desde un estado A a un estado B, sintiendo que el estado B es mejor de lo que el estado A. ¿Cómo logro eso? ¿Cachai? ¿Cómo logro que la sociedad completa se mueva? Y ahí había uno que se llamaba liderazgo es atreverse a morir, que es un poquito extremo. ¿Ah? Nunca me fui a morir en ninguna parte. ¿Cachai? Pero de alguna manera uno en cierto modo también se aventura en caminos en donde las posibilidades de fracaso son altas. ¿Cachai? Yo cuando me fui al Ministerio número 1 y me fui a Chic, las posibilidades de que me fuera mal eran altísimas. Y Mm. cuando me fui a Gran Chic para irme a gobierno, las posibilidades de que me fuera mal en Secretaría de Educación eran altísimas. Pero hay que atreverse un poquito, ¿cachai? A morir. Y morir no es como que me vayan a matar, sino que a fracasar. Para ganar hay que estar dispuesto a perder. Entonces, y el ejercicio del liderazgo es eso, ¿cachai? Es como, no solo eso, pero para poder ejercer liderazgo también y motivar a otros, yo creo que uno no puede ser el padre gatica, pues predica y no practica. Eh, o sea, por Mm. ejemplo, si uno mira a grandes personas en el mundo, por ejemplo, el padre Hurtado también, ¿cachai? Que todo un innovador social,
Claro, parte de sus ideas son lo que te motiva, te llama la atención, pero muy, muy, muy importante es que el hombre era el padre Sí, claro. Hurtado, no motivó a jóvenes que fueran a hablar con la gente de escasos recursos como que te pernotaban en las noches bajo el río Mapocho. Él iba. Sí, Y claro. eso marca un liderazgo muy fuerte, como decir, compadre, si usted está dispuesto a esa cuestión, entonces, chuta. Entonces, del mismo modo a mí me motivó también Raúl, po, ¿cachai? Raúl Figueroa cuando me llama, no es como que me llamó como asesor de alguien de un ministro que me estaba llamando él para que yo, en nombre del ministro, invitarme a un programa en el cual yo tenía que arreglarlo todo y él iba en un asesor, no. Raúl iba de ministro. Yo me acuerdo de esa época, me acuerdo porque yo, bueno, yo sigo harto la contingencia nacional en general. Y me acuerdo cuando apareció Raúl como ministro, yo no lo ubicaba de antes, en el fondo, como, Violeta y todo. Y después todo lo que vino después, porque después lo acusaron constitucionalmente, y yo lo vi y decía, bueno, este gallo es muy aperrado. O sea, muy aperrado por encima porque de alguna manera tú veías ahí en el ambiente, sobre todo tal vez de ciertos sectores, una cierta como mala intención, como una cierta como, no sé, cierta como cizaña en el fondo. O sea, gente que en el fondo no te está como cooperando, sino que gente que realmente te quiere como derrotar sin importar las consecuencias, le da lo mismo. O sea, como que no Absolutamente. eres nada. Y en un Y momento muy difícil determinado, afrontar eso. muy difícil. A mí, Raúl es bien sencillo y nunca cuenta estas cosas, así que probablemente voy a ser infidente de lo que él mismo no le gusta tanto, pero Raúl, yo caminé con él por las calles cuando la gente de repente llegaban gente desubicada que lo quería empujar, lo quería patear, y Raúl nunca dijo nada. Entonces, Raúl tiene un cuestión muy admirable. Yo nunca dejé de reírme con Raúl. En los momentos más adversos, Raúl siempre tenía una sonrisa. Y siempre nos Mm. reíamos de cualquier cosa. Entonces, esos liderazgos te mueven y a su vez, uno para ejercer liderazgo, yo creo que tiene que estar dispuesto a aventurarse, ¿cachai? Y probablemente eso después marca un sentido de liderazgo, pero claro, atreverse a hacer esas cosas implica también un desafío personal de manejar la tensión, de manejar la incerteza, de poder vivir en esos ambientes, pero con sentido de propósito, guiando a las personas, porque claro, si un estresado y un descontrolado, no motiva ya a nadie. Entonces, implica un trabajo personal muy fuerte, pero hay que estar dispuesto, porque si no, yo creo que es muy difícil decir liderazgo desde el palco o si no estáis metidos en donde las papas queman. Pero recuerdo como un gran aprendizaje. No, y yo te digo en ese sentido, un privilegiado de haber participado de un momento muy complejo en la historia y trabajando con un líder al cual yo respeto mucho. ¿Cachai? Yo creo que Raúl era una templanza, una alegría en el trabajo, una tranquilidad admirable en momentos muy complejos. En un momento determinado estuvimos absolutamente solos en mi educación. ¿Quiénes estaban debajo tuyo? ¿Cómo era ese círculo en el fondo de luchar con esta tendencia? A modo de contexto, en el fondo, en un periodo donde después los profesores no querían volver a clase y el colegio de profesores hizo como una suerte como de boicot para no volver a clase, y está ultra, hiper comprobado que eso es un tremendo daño en la educación, ese ausentismo. Exactamente. Yo me atrevo a decir con total tranquilidad moral y ética que con Raúl y gran parte del Ministerio de Educación, sobre todo también nuestro cuerpo más cercano que teníamos, de ahí te voy a contar cómo se configuraba, pero nunca tuvimos ninguna duda y nunca claudicamos en el hecho de que mantener la falta de presencialidad en la escuela afectaba a los niños profundamente. Y había que volver cuanto antes. Y Mm. cuanto antes significaba movilizar cualquier cosa para que los niños pudieran estar en clase. Por último, suspendan cualquier otra cosa menos los colegios. Y eso lo dijimos siempre. Y ante eso es donde digo yo que nos quedamos solos, porque cuando nos quedamos solos es porque ni el colegio de profesores lo dijo con fuerza, muchos políticos tampoco lo dijeron con fuerza, sin ir O más sea, el lejos, colegio de profesores está en contra. está en Estaba en contra. De hecho, contra. no tan solo eso, el mismo actual presidente Boric, en una declaración de hace un tiempo atrás, reconoció que en realidad se habían equivocado, que en realidad la vuelta de la Mm. serie hace mucho antes, porque estaba todo el mundo en contra. Cuando me refiero a todo el mundo en contra, es que estaba toda la gente en contra. Claro, la gente, entiendo yo, el susto es un movilizador complejo de manejar, Mm. pero creo que con un liderazgo conjunto como país que hubiera permitido enfrentar esos sustos y unirnos para lograr que lo más importante para el país fuera que los niños estuvieran en el colegio, creo que hubiéramos tenido un mucho mejor resultado y menos impactos negativos. Creo que Mm. hay muchos liderazgos en el país que no se comportaron a la altura, cuando Mm. la evidencia en el tiempo ha mostrado que no había por dónde perderse. Si uno mira, por ejemplo, países como, que todo el mundo mira, Finlandia, Alemania, que fueron pioneros en volver rápido a clase, la gente decía, no, es que allá las condiciones son otras.
Oye, las investigamos todas, las condiciones eran las mismas. Las salas de clases se abrían las ventanas, todos los niños bien abrigaditos y todos en clase más, pues. Acá, Claro. como que había que tener, el colegio de profesores pediría casi como que hubiera unas salas especiales con acondicionamiento especial, con sistemas de calefacción costosos e imposibles de implementar en el país, y ahí se podía volver a clase. No, eso no fue así. Lo que había en esos países era una convicción profunda de que mantener a un niño alejado de la escuela provoca un daño irreparable en su futuro. Y ante eso, Mm. cualquier cosa que se pudiera hacer para hacerlo volver cuanto antes era mejor que mantenerlo alejado de la escuela. Y esa convicción es la que te moviliza. Cualquier solución. Es como cuando tú me preguntas, oye, ¿cómo terminaste del ministerio para hacerte la chica? Bueno, porque yo te partí diciendo, tenía una convicción, yo quería hacer eso. ¿Y qué terminé haciendo? Eso. Si tú partes con una convicción profunda y dices que los niños no pueden estar alejados de la escuela, y por más compleja que sea la condición, hay que hacer todo lo posible que estén en la escuela, bueno, entonces terminan en la escuela. Y si no tenían esa Y, convicción, se alejan de la escuela. ¿Cachai? Y esto es muy complejo porque, mira, en Chile, más o menos como el 7% de la matrícula del país está en colegios particulares. Lo que normalmente conocemos sí, Coralí, los colegios particulares, todos los colegios calza. El 93% de los niños están en colegios públicos. En una familia de alto nivel, lo que la escuela aporta respecto al bagaje cultural que ya administra en su hogar, no quiero ser marginal, pero es bastante menos de lo que aporta la escuela en el segmento más bajo. Porque en el segmento más mm. bajo, el niño en su casa no encuentra gran parte del bagaje cultural que le da la escuela. Entre Ese esas, capital cultural que se leer, habla. libros, videos, un profesor que lo motiva, nada. Se va a su casa y no lo encuentra. En cambio, un niño de alto nivel se va a la casa y en la casa probablemente tiene tantos libros como los tiene en la escuela. Bueno, en el colegio no se da eso, en los colegios públicos. Mantener a un niño de escasos recursos o de clase media alejado de su escuela es aún más, genera más daño. Y esas convicciones siento yo que se nublaron y enredaron con otras consideraciones como política, el susto, etcétera, y llevaron a que se comportaran. Pienso tú que hasta el colegio médico recomendaba no casi paralizar el país, po. Yo creo que eso lo vivimos, particularmente en el Ministerio de Educación, particularmente también en el Ministerio de Salud, pero yo creo que las implicancias posteriores sobre los niños han quedado en evidencia en todos lados. Y ahí, ¿quién tenía ahí abajo tuyo como equipo? No, yo no sé exactamente a quién reporta el subsecretario, así, etcétera. No sé si jefe de servicio. No, el subsecretario es como jefe de servicio, ¿no? Pero Claro, entonces, ¿cómo era tu equipo en el fondo y cómo los mantenías remando para un lado y tal vez motivado en un escenario así tan adverso? Que tal vez el mejor escenario era como perder menos en el fondo. No era un escenario de que como nos va a ir bacán y vamos a lograr hartas cosas, sino más bien defender algo. sí, es que yo creo que ahí, bueno, la adversidad muchas veces se une también. Claro, Les da una épica tal vez. entonces, claro, cuando yo te dije al comienzo de esta entrevista que el sentido de propósito es un gran movilizador en el mundo público, que hoy día también está mucho más internalizado en el mundo privado, claro, yo creo que nuestro equipo, y hablo de nuestro porque a diferencia de otros ministerios, por ejemplo, que una particularidad, en general los ministerios, el jefe de servicio, el secretario de Educación, o sea, los subsecretarios, que en el Ministerio de Educación Sí, hay claro. tres. Está el secretario de Educación General, que se llama, y está uno de Educación Superior y uno de Educación Parvularia. Y el ministro es el jefe político del ministerio. En el caso nuestro con Raúl, teníamos un solo cuerpo de asesores. No había uno del Ya. ministro y otro secretario, sino que era un solo cuerpo de asesores. Trabajábamos todos conjuntos. Y eso fue generando también una mística bastante, yo creo que especial, porque trabajamos todos como en el mismo fin. No habían agendas paralelas. Y yo creo que eso generó una mística especial que frente a la adversidad llevó a que nos unimos todos a decirse, compadre, ¿cómo sacamos esto adelante? Entonces, ¿cómo es la estructura? El ministro y el secretario tienen asesores y después hay jefes de división y los jefes de división tienen jefes de programas. ¿Ya? No te voy a latear toda la estructura del ministerio porque es enorme, el Ministerio de Educación es enorme, pero más o menos está en la estructura. Hay asesores, jefes de división y después jefes de departamento. Y esos jefes de departamento a su vez son los que están a cargo ya de un programa específico. Y así hay diferentes divisiones y departamentos. Así que todo Ujú. se compone en la estructura. Y yo creo que había en general una gran convicción en el ministerio de que la vuelta a clase era fundamental. Y yo creo que por lo tanto esa convicción llevó a un propósito más o menos común. Entonces todo el trabajo que hacíamos era para lograr, mediante todas las vías posibles, lograr que fuera lo suficientemente factible, flexible la vuelta a clase. Y hubo una Ujú. adaptación tremenda. O sea, la cantidad de trabajos que el ministerio lideró en ese proceso fueron enormes. Por ejemplo, el uso de plataformas tecnológicas para la educación online se incrementó en Chile sustancialmente en un periodo de 6 meses.
Mm, ¿Por qué? Porque había todo un trabajo conjunto para lograr que los niños estuvieran rápidamente conectados. claro. Luego, la cantidad de material que se generó disponible en línea para que los niños pudieran continuar con su proceso educativo en línea fue en un mes. En un mes había una plataforma disponible para que todos los papás de Chile pudieran conectarse. El trabajo que hizo el ministerio junto con TVN para poder hacer un canal educativo, una señal educativa, se implementó como en 2, 3 meses. Y uno dice, ¿cómo se logra eso? Bueno, porque el ministerio se unió. Y acá se implementó una señal educativa, se implementaron sistemas, plataformas en línea, se implementaron sistemas de guías de clase en el fondo online. Y posteriormente después hubo un trabajo enorme para habilitar las escuelas para la presencialidad. Cuando conseguir una mascarilla era imposible. Y Mm, nosotros teníamos que conseguir más o menos como 10 millones de mascarillas por semana. Y eso lo mm, hicimos. Y disponible para todas las escuelas de Chile. Y entonces, bueno, ¿y quién hacía todo eso? Bueno, lo hacía todo un equipo, se movilizaba en torno a un propósito. Y eso es, reitero, sentido de propósito, es ejemplo. Creo mm, que eso va ayudando a que estos ejercicios de liderazgo logren efectividad. ¿Verdad? Porque no es que el ministerio se dedicó a hacer advocacy de la vuelta a clase. No, esto era trabajo. Disponer claro. materiales para La los colegios, gestionó. foros para los colegios, disponer Google Meet para todos los colegios, conseguir alianzas, conseguir acuerdos, movilizar a TVN, readecuar timings, ¿cachai? De aplicación del SIMSE. Todo eso fue movilizado en un periodo muy corto y, reitero, en el mismo marco regulatorio en el cual la gente después se juzga con que es imposible hacer innovación en los ministerios, que es difícil movilizarlo, que es difícil la gestión. Y digo, sí, es difícil, pero cuando hay propósito, cuando hay convicción, las cosas se movilizan. Y eso, vivir eso es súper tensionante, muy adrenalínico, muy desafiante, pero una experiencia de vida única. ¿Cachai? No, yo no creo que vuelva a tener una experiencia laboral y profesional y humana como la que tuve en el ministerio. Oye, y pasando a Witex, ¿cómo llegaste? Cuéntanos un poquito qué es esta empresa y cómo la encontraste en el fondo y cómo ha sido este desafío. Bueno, Witex llega a mi vida porque, bueno, de nuevo, te voy a explicar en el fondo cómo connecting the dots, pues, azares de la vida. Pero ¿cómo conecta conmigo? Porque, claro, como yo siempre he dado a buscar como conexión entre mis anhelos y gustos intelectuales y profesionales con aquello que ojalá pueda ayudar en algo a alguien. Bueno, y salí del misterio y dije, bueno, necesito hacer algo que en realidad me motive harto porque encontrar una experiencia motivadora después de vivir en un misterio como solitario de la pandemia no es como que un levante la piedra y lo encuentre, es como necesitas reinyectarte nuevamente. Y Mm. dije, bueno, necesito algo con harto propósito, ¿cachai? Entonces bueno, yo lo pensé y yo quería volver en el fondo donde estaba con Raúl y Álvaro, pero meses antes, como un mes antes de irme del ministerio, recibí una llamada de Alex Horvitz. Alex Horvitz es un ex VP de McKinsey, y cuando me contaron de Witex, ahí conocí al directorio, conocí al que era el founder en ese momento, conocí lo que la compañía quería hacer, y claro, pues, conectó harto, me llenó de adrenalina nuevamente. Dije, esto está entretenida, porque tiene que ver con, me llena, por un lado, los aspectos más ingenieriles que me gustan, me reconecta con Mm. el mundo de la electrónica, telecomunicaciones, con los nuevos desafíos de la IA, con todo el mundo tecnológico del sistema, desarrollo de sistema, porque Witex tiene mucho desarrollo de sistema, pero al mismo tiempo todo eso entregado a un propósito que me entusiasmó, que es como cómo cuidamos mejor el agua. El agua es una preocupación fundamental, la humanidad enfrenta desafíos bien complejos que tienen que ver con el cuidado del agua, pero al mismo tiempo con desafíos vinculados con el aumento de la población de la humanidad, en que requiere más agua y que requiere procesos para descarbonizarse que requieren agua. Entonces, como que entra en un loop que no salís nunca, porque querés consumir menos agua, pero aquello que te ayuda a cuidar más el Se agua requiere requiere mucha agua agua, también. en el fondo. Entonces tú Mm. dices, chuta, necesito agua para arreglar para requerir menos agua necesito más agua. Entonces, ¿cómo hago esto? Y no es simple la solución, porque claro, una alternativa es decir que mejor no comer nunca más agua en nada, pero es una solución fantasiosa. Por ejemplo, no es muy simple, pero todos queremos electrificar al mundo, porque si electrificamos el mundo se disminuye el CO2. Ya, pero Sí, para electrificar el mundo necesitamos cobre. ¿Y cómo se produce el cobre? Con minería. ¿Y qué requiere la minería? Agua. Ya, pero quiero consumir menos agua. Ya, pero que si consumimos menos agua, habría que parar la minería y entonces no producimos más cobre. Entonces el mundo no se electrifica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ese desafío, o sea, esta energía puesta en ese desafío, me llamó mucho la atención. Qué entretenido. O sea, esta cuestión, si podemos aportar en algo y aportarlo desde Chile con tecnología que está, yo quiero estar ahí, po, ¿cachai? Me gustaría. ¿cachai? mm, Y bueno, Witex me abrió las puertas, el fondo corrió, yo les propuse una alternativa y se fue desarrollando y ahí me metí a Witex. Y conectó con lo que yo quería en ese momento, ¿cachai? Que también está conectado con un desafío de liderazgo, con un desafío de gestión, que es donde yo siento que puedo aportar.
Y dije, bueno, ¿Ha sido un poco turnaround, sentí? ¿Cuánto tiempo ya hay en Witex ya? ya llevo 4 años. Sí, yo creo que ha sido tal vez menos complejo desde el punto de vista de la gestión de personas, porque Witex, a diferencia de lo que tenía yo en Lenachic, este es un mundo principalmente de una Es ya capa bien ingenieril, o sea, como que, de trabajadores sí, la bastante gente, profesionalizados, ¿no? sí, Nuestros claro, bien, bien capacitado. técnicos superior, de nivel superior, o son ingenieros que vienen del mundo de las telecomunicaciones, de la electricidad, de la automatización. Entonces, claro, son personas que están más dúctiles o más propensas, en el fondo, a adoptar nuevas tecnologías y cuando el desafío necesitan es motivarlos más que explicarles lo importante que es ocupar un computador. Pero de todas maneras, el desafío estaba en un turnaround en donde una empresa que es chiquitita, que quieren adentrarse a un mundo industrial que es desafiante, con requisitos más exigentes, con un desafío hacia el producto mayor, porque a diferencia de la que llevaba 100 años de historia, Witec llevaba 10 años de historia. Entonces, la maduración Mm, del producto, por tanto, es distinta. La maduración de los procesos es distinta. Entonces, si tú querés como llevarlo a escalarlo, una cosa una cosa es correr 1 kilómetro y otra cosa es correr 42 kilómetros. Entonces, mm. si tú querés correr 40 kilómetros, la preparación es otra, la exigencia es otra. Yo siempre digo a los chicos en Witex que es como la experiencia de cuando un jugador es muy bueno en Chile, tipo Alexis Sánchez, y juega súper bien en Cobreloa, en Colo-Colo, todo el tema, y se va a jugar al Real Madrid. En el Real Madrid se encuentra con puros gallos buenos, que corren más que él, que entrenan más que él, y que son súper buenos en todos sus países. Y eso hace muy complejo el desafío. Y eso probablemente una experiencia distinta en Witex de lo que ha sido lo que fue el Gran Chica, ¿eh? Entonces, Mm. es como un entrenador, pero mucho más desafío en producto, mucho más desafío en penetración de mercado, en fijación de precio, en encantar a los clientes con la propuesta de valor de ¿Qué ha sido lo Wii. más difícil en Witex para ti? Mira, yo creo que yo creo que dos grandes desafíos para mí, ¿cachai? A diferencia de lo que que algunos conectan con Witex. Una es que para mí el desafío de entender y transformar el entendimiento de la necesidad y dolores del cliente en un producto que le sirva y que le genere valor no es una tarea simple, ¿cachai? Y es una Mm. tarea que me ha desafiado. Porque una O sea, a cosa es nivel de producto, de desarrollo de propuesta de valor, en el fondo. Sí, porque una cosa es tomar algo y reconvertirlo, que tú ya sabes hacer, pero en realidad se lo ofreces a esta otra persona de este otro modo, y otra cosa es hacer algo nuevo. Y ese algo nuevo tiene que ver con cuánto yo entiendo la problemática, el dolor y la necesidad de un cliente, pero la transformo en algo que le es útil. Mm. Y eso tiene Y eso tú sentís que un estaba medio desafío. perdido antes. No necesariamente tan perdido, pero cuando tú quieres reconvertirte a una nueva industria, o quieres agregar más valor, o quieres competir de mejor forma, indudablemente eso desafía el producto. Sí, Indudablemente. claro. ¿Cachai? No, es muy difícil querer ir a una nueva industria, agregar más valor y competir de mejor forma con lo mismo que tenés, po. Tendría que ser como un diamante no descubierto. Normalmente lo que va a Mm. pasar es que te vaya a desafiar. Y particularmente, lo otro desafío grande para mí, en lo personal, es que, claro, yo ya tengo 50 años, he pasado por diferentes experiencias, pero la conexión con un mundo nuevo de profesionales que están llegando con otro ADN al mundo laboral te desafía. O sea, por ejemplo, Mm. promedio de edad de mi equipo TI debe ser de 28 años. El promedio de edad de los gerentes cuando llegué era de 34 años. El promedio de edad de Wii debe ser de 32 años. Claro. Eh, Más entonces, startupero. ¿cómo conectáis claro, cómo conectáis con esos mundos cuando uno ha tenido una experiencia laboral que rápidamente ha ido cambiando, pero que ha estado principalmente en los últimos 20 años de mi vida vinculada probablemente con unos estilos, formas y modelos de gestión que están siendo desafiados? En lo teórico te desafía y en lo personal también te desafía, po. Hay que conectar de un modo distinto. Y eso no es un clic que cambie inmediatamente, po. Hay que saber cómo conectar. ¿Cómo lo has hecho eso? Lo sigo haciendo, pero a ver, una que yo soy, Me lo sigo parece válido, haciendo, me parece válida la respuesta. lo sigo haciendo. Bueno, yo generalmente trato de leer harto, soy muy bueno para leer. Ya. Entonces, para mí la lectura es un mecanismo de adquisición de conocimientos bien importante. Entonces, trato de leer Ujú. desde la experiencia de alguien hasta leer un libro sobre el tema, necesito conectar, ¿cachai? Y para mí, como que la parte intelectual o esa conexión emocional tiene una base intelectual muy importante, entonces leo harto, ¿cachai? Lo segundo, trato de hablar sobre el tema con personas que estén viviendo el mismo desafío. Entonces Ah, trato de bueno. buscar. Siempre ha sido como de hecho, no tan solo lo hago ahora, eso lo he hecho en la lectura y el buscar personas que estén viviendo algo similar lo trato de hacer siempre. Cada vez que, Eso es muy cuando, bueno para el liderazgo de los emprendedores también, ¿no? Sí. de hecho, yo lo recomiendo harto porque el liderazgo lo que tiene, sobre todo en cargos gerenciales altos, es que es bastante solitario.
Y hoy es día, de hecho, hay varios solidario. grupos que Sí. tienden a tratar de juntarte, pero si tú te vives esto solo, te es muy complejo resolverlo. Entonces necesitáis También es vinculación. difícil saber para dónde estáis yendo, en el fondo, como para decir, como, oye, le estoy dando en el punto adecuado de esto y esto y esto. Es difícil tener a veces ciertos puntos de referencia, Sí. creo yo. Entonces, Mm, buscarte un interlocutor válido, externo, que te ayude a implementar visiones, que esté viviendo tu mismo desafío, creo que también a mí me ayuda harto. ¿no? Yo tengo, claro. claro, no voy a hablar con 10 personas, pero tener tus 2 o 3 personas muy de confianza, porque también tienes que transmitir cosas que de verdad te duelan, porque estáis ahí, Medidas yo no, confidenciales y cosas así, sí. Po. pero también ayuda mucho. Y lo tercero es, de nuevo, tratar de generar vínculos. Yo trato de Mm, juntarme cuando, por ejemplo, en Wii, que tiene toda la onda de scale, el tema, por ejemplo, nosotros trabajamos en una casa que tiene un sector de asado, con una piscinita. Entonces, claro, los cabros de repente, por ejemplo, se permite que los días jueves de la noche y los viernes de la tarde después de las 3 pueden hacer algo. Tomarse una mm, cerveza, hacer un asado, lo que quieran. Y algunos ya me invitan. ujú, Y yo voy, pues. Lo veo mm. como una labor mía. Tengo que ir, tengo que conectar Una con ellos. oportunidad en el fondo también. Claro, una Claro. oportunidad. Tengo que conectar y buscar, ¿cachai? Oye, Jorge, para no quitarte más tiempo, última pregunta breve. ¿Qué es lo que se viene para Wii ahora en el futuro cercano? ¿Qué puede esperar la gente? Mira, Wii lo que quiere es transformarse realmente en un líder que colabore en cuidar el agua y la energía en el futuro. Y para eso Mm, lo que nosotros queremos hacer es ser un colaborador activo, profundo, relevante en desafíos mundiales. Entre eso Chile en la minería y en la energía. Creo que Chile está en el centro a nivel mundial de poder aportar un desafío grande como la descarbonización a través de la entrega de litio y cobre. Y esos procesos requieren mm, agua. Y por lo tanto nosotros queremos colaborar en ese proceso. Queremos ser nosotros mm, relevante que aporte tecnología, conocimiento, advocacy, todo lo que se pueda para poder decir, nosotros estamos colaborando en eso, pero ayudamos a cuidar el agua. Y que eso ojalá se internacionalice. Y que uno pueda decir con mm. orgullo después, o sea, que yo conozco una empresa chilena que se metió en esto y ayudó y colaboró activamente en Chile y está en reconocido y que lo está haciendo además en Perú, en México, en Australia, en Estados Unidos, en Mm. lugares que están enfrentando desafíos similares. Y que siempre lo he dicho, y que el grupo humano que colaboró y trabajó en esto sienta el orgullo de decir algún día, tal como yo lo digo el ministerio, o algún día uno de nuestros cabros técnicos que estuvo trabajando en hacer los tableros, en hacer el sistema, diga, yo estuve ahí, yo fui parte de esa historia. Buenísimo. Oye, bueno, muchas gracias, Jorge Borlete, por todo este tiempo que nos ha dedicado. Muy buena historia, muy buenas lecciones. Destaco mucho eso de el conectar con la gente, meterse en los procesos de verdad. Creo que está muy bueno y lo del propósito, sin duda. Así que muchas gracias a los que nos escuchan. Por favor, si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse y pongan la campanita. Nos vemos, Jorge. Muchas gracias, Gracias. Nicolás, gracias a todos, saludos.